Lo que hace grande un gangulero o mayumbero es el comportamiento que tiene alante de sus fundamentos, alante de sus padrinos y con sus panguiames o hermanos religiosos. Esto es importante, llevar estas reglas a seguir por un camino recto para que no tenga desvío como pudieran suceder en esta religión. Es cierto que mantenemos en un tabú muchas ensaras o trabajos, o sobre todo fundamentos endundos, o cómo podemos construir una enganga y lo que lleva adentro su secreto y se mantiene muy sellado esos conocimientos. Claro que el gangulero actual tiene la oportunidad hoy en día de aprender mucho más estas formas primitivas. Se sabe que esta religión siempre ha sido un tabú y que por ninguna razón muchos ganguleros no la expresan. Hoy en día, desde los libros de Lidia Cabrera, desde los videos traídos desde Cuba, hemos podido conocer mucho más sobre esta religión. Hemos podido hablar de ella concretamente, dando así el entendimiento a todas aquellas personas que están dentro de ella. Es importante conocer esta cultura, ya que nos enseña a aquellos que somos ganguleros, o paleros, o mayumberos, o quimbiceros, nos dan esa forma que realmente se ha ido extinguiendo o perdiéndose a través de los años, ya que los mayores de esta religión se han llevado muchos secretos a la tumba. La mayoría de todos estos conocimientos son enseñados verbalmente y por ninguna razón aquellos paleros en Tambatilanga escribían los apuntes sobre estas manifestaciones, temiendo que les robaran sus apuntes y de ese modo podían hacerle algún daño. Hoy en día sucede lo mismo. Tenemos que tener con precaución, guardar nuestros nombres que nos han dado nuestros padrinos y muchos convenios o tratados, sobre todo las patipembas o signos que fueron entregados a nosotros cuando nos hicieron tata. Cada tata tiene una patipemba o signo que lo puede identificar y cuando le entregan una enganga, esa enganga también lleva su firma relacionado con los convenios o tratados de la enganga padre, de la enganga de su padrino. Las trampas son comunes en esta religión. Muchos paleros por cualquier cosa pueden hacerle brujería a otro, pero eso no es lo que se enseña en esta religión. En esta religión se enseña a ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen hermano, querer a la religión por siempre, ayudar a sus hermanos religiosos, respetar las mujeres de sus hermanos y sobre todo respetar a sus padrinos. Esto tiene que llevar todas las personas esas reglas congas y sobre todo ser hombre. Los manganones no cuentan en este munanzo Congo. Esto significa que los homosexuales no pueden
permanecer o estar en esta religión. Claro que estas reglas no las hice yo. Estas reglas ya estaban hechas cuando yo me hice palero. Las mujeres tienen un segundo término porque tienen periodo y a la vista de los espíritus son débiles. Claro que existen las yayes que gozan de un gran prestigio en estos munanzos Congo, donde ella juega un papel importante con sus ahijadas y muchas de ellas consultan y entran hasta a rayar o de madrina a los que van a rayar en el Munanzo Congo. De todas formas, a ellas les mandamos salam aleikum de Cunanchila, porque también existen moanas o monanzayas que tienen beroco, como decimos, que tienen cojones. Yo creo que expandir esta religión va a darle el conocimiento a todas las personas de lo bueno y lo malo que se puede hacer. La persona puede escoger el camino que quiera y de esta forma poder hacer lo que ellos quieren. Si quieren trabajar las malas fuerzas, trabajarlas. Si quiere trabajar la fuerza en Zambi de Dios, dedicarse a esta religión, hacer bien, lo puede hacer también. Pero va a ser un poco difícil, ya que existen muchas guerras o huangas que van a estar perjudicando al palero por siempre. Cuando usted se reúne con unos cuantos pangueames de otros munanzos Congo, siempre va a existir la puya, siempre va a existir la envidia y los celos religiosos porque usted sepa hacer algo que ellos no saben hacer. Siempre va a haber quien critique y el más que critica, ese es el menos que siempre sabe. Así sucede a lo largo de esta religión. Hoy vamos a dar un salam aleikum de Cunanchila a todos los tata, tataíta, yayengueyo, que Sampiampungo Cutare todos los días me da güey, que vayan piango piango por la encila cheche bacheche y que lo propio en tango lo cuide. Hemos finalizado una vez esta forma primitiva de hacer el muñeco en cuya musenga, un muñeco construido con caña de azúcar, donde vamos a trabajar a la persona más profundo, porque vamos a trabajar su caicoma, sus huesos. ¡Ay! Dicen cariajo, dicen salam aleikum, dicen si son, dicen cariajo, dicen si son bachechi, si son, dicen los bembeteros, dicen si son los guarihuari, dicen eso, dicen no son los salam aleikum, dicen paloel.